Muy buenas a todos, aquí Javi. Empezamos hoy con la distinción entre INFPs y ENFPs. Esto es un tema bastante interesante y espero que os vaya a brindar un poco de claridad el intentar distinguiros estos dos tipos porque son bastante distintos a mi parecer. Desde luego, en parte del vídeo voy a asociar cuestiones que están ligadas al comportamiento, pero como siempre voy a dar una explicación en funciones cognitivas para que no sea una cuestión de comportamiento, no sea una cuestión de oye, yo hago eso también, por lo tanto soy ese tipo, sino si haces esto de manera consistente a lo largo de tu vida y por estas razones, ¿vale? Tienen que darse varias condiciones y no simplemente el que tú digas, no, yo también hago eso y por lo tanto soy ese tipo, ¿vale? Porque todos hacemos todo. Las acciones no son monopolio de algunos tipos, ¿no? Empezamos. Primero, quiero poner énfasis en que los ENFPs, ¿vale? Son más directos cuando quieren, digamos, expresar un problema que los INFPs. Los INFPs, por lo general, suelen ser más indirectos. ¿Esto por qué es? Por el pensamiento extrovertido, ¿vale? Los ENFPs, y bueno, se me ha olvidado la pizarra, pero los ENFPs tienen la intuición extrovertida y el pensamiento extrovertido en un eje convergente. Y por lo tanto, ellos tienen bastante predisposición a expresar ese pensamiento extrovertido. Y cuando algo les molesta a los ENFPs, es prácticamente como que no se pueden reprimir el hecho de ser directos y abordar el problema, ¿vale? Eso no significa que no vayan a tener tacto, seguramente lo tengan a la hora de decirlo, pero tienen que expresarlo y lo expresan de manera directa. Tienen que hablarlo, tienen que decirlo, tienen que intentar además expresarlo de la manera más clara posible y proponer una solución a qué es lo que habría que hacer para que ese problema que ellos vean se solucione. Los INFPs, por otro lado, tienen ese pensamiento extrovertido que hace que los ENFPs sean tan directos, lo tienen en el último lugar. Por lo tanto, los INFPs tienen cierta represión hacia ese enfoque directo que sí expresan los ENFPs. Por lo tanto, los INFPs, por lo general, cuando quieren expresar su disconformidad, hacen todo tipo de pistas subjetivas y veladas y de caminos indirectos para que te des cuenta de que están sintiendo esa molestia. Y si no lo pillas, pues entonces lo que por lo general suele pasar es que acaban enfadados y acaban mostrando esa agresividad pasiva hacia la persona, porque los INFPs, al tener ese sentimiento introvertido, no pueden entender por qué tú no lo pillas, por qué no ves que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Es igual que cuando alguien tiene pensamiento introvertido y no ve por qué los demás no ven su lógica. Entonces las personas de sentimiento introvertido en el eje convergente, INFPs y ISTJs, suelen adolecer de esto, de decir, oye, pero ¿por qué no lo pillas? ¿No ves que no estás haciendo las cosas correctamente? Y de alguna manera pueden llegar a esperar que lo adivines y darte todo tipo de rodeos para que puedas cambiar tu actitud y puedas entenderlos sin obligarles a sacar ese pensamiento extrovertido, que es lo que les haría ser más directos, ¿vale? En segundo lugar, ¿vale? Vamos a tener que el INFP es más indeciso por lo general que el NFP. Y esto puede parecer contradictorio, puede parecer paradójico, porque la intuición extrovertida, ¿vale? Lo que ve una gran plétora de posibilidades en todo, como primera función es el ENFP. Sin embargo, esta función está muy ligada a la acción, ¿vale? Entonces los ENFPs, en cuanto ven una posibilidad, evalúan cuál es la posibilidad más interesante, la que tiene más potencial para ellos, y en cuanto
han escogido esa posibilidad, actúan en base a ello. La cogen y ven por dónde les lleva, ¿vale? Entonces es probable que los ENFPs y ENTPs, ¿vale?, que tienen también intuición extrovertida, en cuanto vean una posibilidad, la sigan para ver por qué derroteros les lleva. En cambio, el enfoque de CPT, la función en segundo lugar, que es lo que llama función de autoridad, es muy útil para esto, porque se ve cómo esa función de autoridad, la segunda función, es una función que normalmente observamos y en base a la cual no queremos actuar, como es en el caso de los INFP. Los INFP tienen la intuición extrovertida como segunda función y por lo tanto observan sus posibilidades, y al ser introvertidos es más probable que se queden más tiempo observándolas, mirándolas, contemplando esas posibilidades, y rara vez o cada, digamos, el ratio de pensamiento y conversión a la acción es mucho menor que en el caso del ENFP. Los INFPs ven un montón de posibilidades y en la mayoría de los casos no van a actuar en base a ninguna de ellas, ¿no? Esto también pasa con los INTPs. Entonces, bueno, eso hace que los ENFPs pues tengan un carácter un poco más impulsivo, ¿no? Hacia las posibilidades que ven, no se pueden contener a seguir esa posibilidad porque el comenzar un nuevo camino les emociona, les parece cada nuevo comienzo suele ser emocionante para los ENFPs, ¿vale? Los ENFPs, por este mismo sentimiento introvertido, no suelen tener hobbies que practiquen por sí mismos, ¿vale? Los ENFPs muchas veces no se preocupan ni se preguntan qué es lo que a mí me gusta, porque no se encargan de transformar y de dar forma a su sentimiento introvertido. Su sentimiento introvertido es una función de autoridad, se rigen por lo que les gustan, pero no lo transforman, no lo dirigen ellos conscientemente. Por lo tanto, ese sentimiento introvertido sirve para expresar su disconfort frente a algo que no les gusta, pero no sirve para maniobrar con ese sentimiento introvertido. En muchos casos no es así. Por supuesto, luego puede acabar ocurriendo, pero no suele ser el caso. Mientras que en el caso del INFP, el sentimiento introvertido es una función convergente, por lo tanto ellos actúan activamente en base a ese sentimiento introvertido, lo cual hace que ellos vayan a intentar, digamos, construir ese sentimiento introvertido en forma de sus aficiones, en forma de sus películas, en forma de las cosas que más les gustan. Mientras que el ENFP en muchos casos puede permanecer un poco pues un poco desconectado de sus propios gustos individuales cuando se trata de hacer cualquier actividad en solitario, ¿vale? Los ENFPs por lo general pueden pasar tiempo en solitario, pero encontrarse una actividad como dibujando o escuchando música en silencio o haciendo cualquier otro tipo de esas actividades solitarias es más raro en un ENFP que en un INFP, ¿vale? Los ENFPs, ¿vale? Otra diferencia es que suelen tener un círculo social más amplio, ¿vale? Los ENFPs son uno de los tipos muy adaptables y por lo tanto suelen tener un círculo social amplio. Suele ser esa intuición extrovertida es la que les hace pues, poder cambiar de círculo de amigos y adaptarse a prácticamente cualquier persona que se encuentre en su entorno, ¿vale? Pueden ser personas muy diferentes entre sí, de diferentes entornos, y que pareciese en muchos casos que los tipos de amigos de los ENFPs no pegan entre ellos en absoluto. En caso de los INFPs, ese círculo social también puede ser amplio, pero su selección de personas suele ser mucho más reducida. Su elenco de selección de personas suele ser mucho más reducida. Es verdad que ambos tipos, en muchos casos, suelen tender a concentrar en la pareja que tengan en determinado momento todas sus expectativas en cuanto a amistad y digamos, aspecto romántico y demás.
de manera que muchas veces el sentimiento introvertido de estos tipos puede llegar a opacar, digamos, a las amistades que se encontrasen antes de que llegase esa pareja y hacer que ese sentimiento introvertido concentre muchísimo en esa pareja, pues todo lo que un INFP esperaría de los demás, ¿vale? Digamos que concentrar todo todas tus expectativas en esa persona. Eso puede ocurrir con un INFP, pero si un INFP tiene un amigo o alguien de toda la vida que siempre ha estado allí y demás, es más raro que el INFP le dé la espalda a esa persona. En cambio, los ENFPs sí que suelen, digamos, no tener círculos realmente tan atados como los ENFP, como los INFPs suelen tenerlo con los demás, ¿vale? Los ENFPs suelen tender a tener círculos muy atados con las personas cuando estamos hablando de su familia y de su familia básicamente, ¿vale? Esto no significa que esto no sea el caso, estoy hablando, por supuesto, de tendencias, ¿vale? Cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Otro aspecto, ¿vale?, que tiene sobre todo también que ver con un poco el primer punto que habíamos hablado al principio, es que los ENFPs, los INFPs suelen adaptar su sentimiento introvertido a la persona con la que ellos se encuentran. Si los INFP se encuentran, por ejemplo, en una pareja o se encuentran con unos amigos, con alguien muy significativo para ellos, los INFP suelen tender a adaptar su sentimiento introvertido. ¿Esto qué significa? Significa que se adaptan muchísimo a esa persona y cosas que antes no les gustaban ahora les empiezan a ver bajo una nueva luz y les empiezan a gustar. Las aficiones de esa persona también empiezan a formar parte del INFP y les empiezan a gustar más. Empiezan a sumergirse en el mundo de la persona con la que ellos están tratando. Cosas que con otras personas no les gustan en absoluto, solo porque se encuentran en el contexto de la persona con la que ellos se encuentran, les empiezan a gustar, ¿vale? Porque el motivo siempre es el vínculo, ¿vale?, el clima emocional bajo el cual yo hago esto. Y pasa al contrario, ¿vale? Los INFPs, cuando odian a una persona, todo aquello que sale de esa persona se va a ver bajo una luz y una percepción completamente negativa. En el caso del ENFP, justamente esa es la razón por la que los ENFPs expresan tan abiertamente lo que no les gusta. Y lo que no les gusta es precisamente porque su sentimiento introvertido no es una función convergente, sino una función de autoridad. Por lo tanto, eso que no les gusta no se va a mover. Ese que no les gusta va a ser una función que no se sobrepasa, sino que se observa y por la que te riges. Y por lo tanto no vas a tender a cambiarla según quien se acerque o no se acerque. Así que los ENFPs, en el momento en el que algo que no les gusta o que no les parece bien o que no comparten aparezca, su sentimiento introvertido es menos susceptible de cambiar según ese tipo de vaivenes. Y por lo tanto actuarán con su pensamiento extrovertido para frenarlo, ¿vale? O al menos para mantener esa separación. Los ENFPs, ese pensamiento extrovertido de los ENFPs es crucial para ellos y tienen un gran apetito por la organización, ¿vale? En empresas, los ENFPs son más susceptibles de tomar puestos de mando o al menos de organización, de tener un cierto orden y marcar más o menos también el orden de las personas de su entorno inmediato si la situación lo requiere. Los ENFPs no se van a poner a mandar ni a organizar a los demás si la situación no lo requiere, pero si ellos detectan que hay una ineficiencia, seguramente lo vayan a hacer. Mientras que los INFPs suelen tender a trabajar a lo suyo.
Si vosotros no hacéis lo que no debéis hacer, bueno, es vuestra manera de hacer las cosas. Yo lo hago como creo que debo de hacerlo, ¿vale? Los INFPs son menos susceptibles de sacar ese pensamiento extrovertido hacia los demás para poder modificar la conducta de su entorno. Así que nada, creo que bueno, con esto he ilustrado algunos de los ejemplos y las diferencias que hay entre INFPs y ENFPs, y como siempre pues estoy atento a los comentarios. En cuanto pueda lo respondo, porque hay jaleo en la vida. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.